El acoso escolar generalmente se da entre personas de la misma edad. El acoso escolar puede ser físico, pegar, arrojar cosas, robar tareas o útiles, etc. Verbal, poner apodos, insultar, humillar por alguna característica física, etc. Exclusión social, ignorar, inventar historias falsas sobre la otra persona, contar sus secretos, ignorar y no invitarles a las reuniones, etc. ¿Quiénes participan en una situación de bullying o acoso escolar? La persona acosada o que vive acoso escolar, la persona acosadora o agresora, las personas espectadoras, que pueden ser otras personas de tu curso o no, que participan y festejan el acoso, que reaccionan e intentan detenerlo y/o que muestran indiferencia o desinterés frente al acoso. El bullying o acoso escolar afecta a todas las personas que participan. En Colombia, el problema del bullying ha permeado los cimientos de la educación, dejando cicatrices invisibles en la experiencia de los estudiantes. A medida que la sociedad avanza, el acoso escolar persiste como una sombra que oscurece la calidad de la educación y afecta el desarrollo emocional de los jóvenes. Dentro de las múltiples consecuencias que se derivan de este fenómeno, podemos identificar en el acoso escolar actos de vulneración de múltiples derechos humanos, entre ellos la dignidad humana, el derecho a la intimidad, a la autonomía, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, además de sentimientos de desprotección y humillación, fobias al colegio y al entorno escolar, actitud de aislamiento, altísimos estados de ansiedad, cuadros depresivos facilitadores de la inhibición escolar, aparición de neurosis e histerias, imágenes negativas de sí mismo, reacciones agresivas que pueden adoptar en la forma de intentos de suicidio. En este video nos sumergiremos en una exploración detallada del bullying en Colombia. Utilizaremos los indicadores del derecho a la educación como un lente para entender la complejidad de este fenómeno en el contexto educativo colombiano. Estos indicadores son asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Nos permitirán desentrañar las capas más profundas del impacto del bullying en la experiencia de los estudiantes. Comenzaremos por examinar cómo el bullying afecta la asequibilidad de la educación. No solo nos enfocaremos en los costos tangibles asociados, sino también en los costos emocionales y psicológicos que las víctimas a menudo pagan. Queremos comprender cómo el acoso debe convertirse en una barrera para acceder a una educación de calidad y equitativa. Puede existir temor de los jóvenes que sufren estas problemáticas para asistir a la escuela de manera libre y espontánea. Esto puede generar inseguridad, miedo y temor, teniendo como resultado la deserción escolar desde edades muy tempranas. Puede también generar problemas de concentración y adaptación a su contexto, lo que imposibilita una formación integral. Puede garantizarse esta accesibilidad, pero creo que también debe garantizarse una formación integral. El drama de miles de niños que por cuenta de la violencia no pueden ir a estudiar. Esto sencillamente no puede seguir ocurriendo. Marcela Tunjo nos cuenta más. Cogen a mi hija contra la pared, me la arrinconan con una navaja y le decían que por zapa la iban a esperar afuera. Este es el testimonio de Andrea, a quien llamaremos así por su seguridad. Madre cabeza de familia que ha vivido en carne propia la violencia en los entornos escolares del país. Su hija, desde los 11 años, ha sido víctima de matoneo y acoso en un colegio ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Me le hacía bullying, me la amenazaban, ¿sí? Porque pues de pronto ya no quería consumir cosas, ella no quería ser como las demás personas. Como esta familia, miles de hogares en Colombia enfrentan a diario escenarios de violencia que podrían estar generando la deserción escolar en el país. Según esta encuesta de opinión liderada por la Fundación Empresarios por la Educación, 5 de cada 10 hogares en Colombia dejarían de llevar a su hijo al colegio si enfrentan un escenario de riesgo. Muchas familias hoy en día tienen entornos violentos y eso se ve reflejado también en el comportamiento de los menores. Según esta encuesta, el 49,5% de los hogares en zonas rurales del país aseguraron que el conflicto y la violencia son los principales factores que podrían generar deserción. A su vez, el porcentaje en zonas urbanas alcanzó el 48,5%, siendo las regiones como el Pacífico, Orinoquía, Antioquia y el Atlántico las que más seleccionaron esta razón. Luego nos sumergiremos en la accesibilidad de la educación y cómo el bullying puede llegar a actuar como una barrera para muchos estudiantes. Exploraremos datos que revelan cómo el miedo al acoso puede limitar el acceso a oportunidades educativas,
destacando así la necesidad de un entorno escolar seguro y libre de intimidación. El bullying puede llegar a impedir esa permanencia en el sistema educativo, por miedo a ser discriminados, excluidos y marginados en sus procesos. Esto puede generar problemas en la sociabilidad del educando y afectar en su manera de relacionarse con los demás. Un primer camino es visibilizarlo, hay que hablar de esto, hay que hablar de las violencias. Segundo, hay que fortalecer el trabajo con los maestros, las maestras, los directivos docentes, apoyar a las instituciones educativas. Se requiere tener una política mucho más enfocada a prevenir la deserción, a prevenir el reclutamiento de las niñas y de los niños en el conflicto y en general a pensar en la importancia del sistema educativo como un entorno protector. Mientras no se ejecuten medidas concretas para frenar la deserción en Colombia, se seguirán repitiendo las mismas cifras. Por cada 100 niños que ingresan a la educación primaria en el país, solo el 50% logran salir con el cartón de bachillerato. Continuaremos analizando la aceptabilidad de la educación en un entorno marcado por el bullying. Estudiaremos casos que demuestran cómo el acoso puede crear un ambiente escolar que no es aceptable para nadie. Queremos reflexionar sobre la importancia de garantizar que todos los estudiantes se sientan incluidos y respetados en su proceso educativo. Según el estudio oficial de la ONG Bullying Sin Fronteras, realizado entre enero del 2022 y abril del 2023, en Colombia son 7 de cada 10 niños los que han sufrido algún tipo de acoso o ciberacoso, ocupando el noveno lugar con más casos con una cifra de 41.500. A nivel mundial, el bullying y el ciberbullying son los causantes directos de más de 200.000 muertes, ya sea por homicidio o por suicidio inducido cada año. A sus 21 años, Juan David recuerda cómo en su época de colegio fue víctima de una situación que en su momento, aunque difícil, supo superar. Hoy identifica lo que vivió como acoso escolar. Me empezaron a molestar porque yo era muy juicioso y a mí me robaban los colores, los marcadores. Un chico del salón que desde el primer día ya me empezó a molestar. Me pegaba todos los días, me estaban pegando tanto en el colegio que hubo un momento en que yo pensé en quitarme la vida. Yo, no sé, fue algo súper fuerte, lo pensé tanto el punto así que yo le hice una carta a mis padres despidiéndome de ellos. Una situación muy similar que también atravesó por varios años Santiago. En su caso, el bullying se manifestó a través de pequeños gestos, no solo dentro de su entorno escolar, sino también familiar. Que se daban cuenta de las burlas que ellos hacían, pero no le daban la seriedad que tenía que tener. Ya después se dieron cuenta cuando empecé a desarrollar, a tener desórdenes alimenticios, ya en la adolescencia, en donde comía en exceso o dejaba de comer. Y me veía gordo todo el tiempo a pesar de que el espejo me decía lo contrario. Concluiremos nuestro análisis examinando la adaptabilidad de la educación frente al bullying. Nos sumergiremos en datos que revelan el impacto de la salud mental y bienestar de los estudiantes. Y escucharemos testimonios que subrayan la necesidad urgente de adaptar el sistema educativo para abordar eficazmente este desafío. Datos sobre el impacto en la salud mental y bienestar de los estudiantes. Testimonios de víctimas destacando la necesidad de adaptar el sistema educativo para abordar el bullying de manera efectiva. Fundamentales las capacitaciones a los profesores. Hoy solamente el 40% de los colegios manifiesta que capacita a sus profesores en estos temas, pero también a los testigos. ¿Quiénes son los testigos? No la víctima, no el victimario. Son aquellas personas que están alrededor. Realmente necesitamos fortalecer todas estas rutas de atención, clarificarlas. Lastimosamente no siempre son claras ni para las familias, ni a veces para los mismos colegios. Es lo primero que se debe hacer cuando ya se sabe que hay bullying. Escuchar a los niños, escuchar qué es lo que está sucediendo, mirar qué es la situación que ocurre y mirar si le podemos como adultos dar herramientas a los niños para mediar en la solución o mediar en la dificultad que se están presentando. Si vemos que hay agresiones físicas o eventos recurrentes de maltrato psicológico o que vemos eventos recurrentes a través de redes sociales, que es otra modalidad también del matoneo, pues ahí sí hay que activar la ruta con el colegio. Las rutas son: en caso de un conflicto repetitivo, la familia debe tener comunicación efectiva y de
brindar soporte emocional, comunicar lo que ocurre a la institución educativa y acudir ya sea a la Secretaría de Salud o a la personería. La institución debe identificar el conflicto, iniciar una negociación y en el caso pedir apoyo profesional. Si ya se trata de un acoso más grave que llega hasta delitos, la familia debe buscar asistencia médica o psicológica, presentar el caso ante la Secretaría de Salud, Personería o Defensoría del Pueblo y denunciar el caso ante la Policía de Infancia y Adolescencia o Bienestar Familiar, y la institución debe remitir el caso a las autoridades.